Bueno, muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por recibirnos acá en el CIE. Estamos muy contentos y de verdad yo estoy muy contento de poder tener esta chance de charlar con vos un ratito. Gracias, es un placer recibirlos acá en mi casa, a ustedes y a través de la cámara a todos los futuros emprendedores. Bien, Enrique, primero comencemos conociéndote un poco a vos. Sos actualmente el director ejecutivo del Centro de Innovación y Emprendimientos de la ORT. ¿Hace cuánto que estás como tal en este puesto y por qué? Porque me imagino que no te pusieron a la fuerza ni nada por el estilo. ¿Por qué elegís también estar hoy acá? Bueno, a ver, la historia es larga y arranca por allá, por fines de los 90, cuando vendo mi empresa de tecnología. Y en ese momento yo trabajaba part-time en la universidad. En realidad esta universidad nunca me fui, de alguna forma yo estudié aquí y luego pasé por lo que se llama los cargos de asistentes de laboratorios, donde para mí yo siempre cuento que fue como ir a un gimnasio, ¿no? Uno va al gimnasio a hacer fierros, ahí fui a hacer gimnasia de la mente y me sirvió un montón. Y en ese momento, con un compañero de clase, abrimos Asís Limitada. Fue la primera startup que manejamos, no teníamos ni idea, no había ecosistemas, metimos la pata miles de veces, pero finalmente nos empezó a ir bien en la empresa tecnológica. En un determinado momento yo me abro de Asís Limitada y en el momento que me abro, en la universidad me dicen: pibe, vos que sabes de esto, y imagínate cuando te dicen eso, vos que sabes de esto, y yo no tenía ni idea de nada, pero ellos te percibían como que era una persona que le iba bien en tecnología, en empresas, y empezamos a trabajar en crear lo que fue Ingenio. Ingenio fue la primera incubadora de base tecnológica. Mirá. Y eso nace en el año 2000, para que te hagas una idea. O sea, yo Claro. de los 90 me abro de esta empresa de tecnología, vendo mi parte, en el año 2000 creamos Ingenio con un grupo de locos. Entonces tú me decías, ¿cómo llegaste a ser director? Y fue un camino larguísimo. Fue un camino larguísimo de ensayo, experimentación, y desde esa época estoy involucrado en el ecosistema. ¡Pah! ¡Qué brutal, qué brutal! Ahora, de verdad, también lo que se me ocurre preguntarte es, bueno, de todas esas cagadas, de todas esas metidas de pata que metiste con Asís y luego quizás con Ingenio, porque son también, una cosa es tener una empresa de tecnología y luego es comenzar a desarrollar una incubadora, de esas que cuando lo hicieron era el caos, pero después, bueno, lograron superarlo y que te dejó como una gran enseñanza, que hay ahí un puntito de inflexión en vos como persona, como emprendedor. A ver, creo que lo más importante es que cuando vos querés sacar algo adelante, tenés que trabajar durísimo y tenés que sobre todo sembrar un montón. Una historia que a mí me encanta es la siguiente. Cuando nosotros inauguramos Ingenio, había lugar solamente para 10 emprendedores. Abrimos, teníamos las expectativas de que se iba a llenar. ¿Y qué es lo que terminó pasando? No vino nadie. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nosotros creemos del mercado, del sector, de lo que va a pasar, y otra cosa es lo que realmente el cliente necesita o quiere. Y cuando estamos hablando, y sobre todo en el año 2000, estábamos hablando de emprender era sinónimo de ser un desempleado que se le buscaba la vida. La verdad que no era cool ser emprendedor en esa época, y nosotros le hablábamos de Silicon Valley, de tenerte en empresas tecnológicas, millones de dólares, y la gente te decía, eso en Uruguay no es posible. Entonces el aprendizaje fue que muchas veces cuando tenés un sueño y ese sueño está muy adelantado a la realidad en la que vos estás trabajando, tenés que trabajar mucho primero para generar las condiciones. En el caso de Uruguay fueron 24 años para llegar al ecosistema que hoy tenemos. O sea, cuando nosotros empezamos no existía la Agencia Nacional de Innovación, no existía la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, no había inversores ángeles, no teníamos casos de éxito como hoy Uruguay, que tiene 3 unicornios. Ahí está todo dicho. Sí. Y en ese momento soñábamos 4 locos, el vicerrector de la Universidad ORT, el decano de la Facultad de Ingeniería, el encargado de proyectos y yo, soñábamos con tener un Silicon Valley en Uruguay. Era una locura. Claro. Ese es un ejemplo de un error que creímos. Me encanta. Y ahora también, bueno, que fuiste mencionando ahí lo de los unicornios y vamos a tocar por lo menos brevemente porque son hitos muy importantes. ¿Qué es, o sea, brevemente, o sea, cuál es la definición de unicornio y cuáles son estos casos de éxito acá en Uruguay?
A ver, un unicornio es una empresa que vale más de $1.000 millones, es una empresa que en un periodo corto de tiempo logra tener un crecimiento dinámico. Y cuando su valorización llega a eso de 1.000 millones, bueno, ahí tenemos un unicornio. Si nosotros miramos a lo largo de la historia, los primeros unicornios tipo Airbnb, Uber, todas esas empresas demoraron un montón de tiempo. Luego se empieza a acelerar y Uruguay no es ajeno a ese proceso. El primer unicornio demoró casi 14 años, el segundo unicornio ya demoró unos 5 años y el tercero se hizo casi en 2 años. Entonces, lo que nosotros notamos es que el ecosistema de innovación se está acelerando. Sobre todo el ecosistema Uruguay, lo que está pasando, yo le llamo como una supernova, ¿no? Una supernova, ¿qué es? Es una estrella que tiene una densidad de masa tan grande que atrae todo lo que pasa cerca de ella. Bueno, Uruguay se está convirtiendo en un hub de innovación donde, gracias a la densidad que tenemos, cuando hablo de densidad hablo de cantidad de centros de emprendedores que hoy hay más de 52 organizaciones que apoyan emprendedores, hay 3 unicornios, hay empresas como Google, como Microsoft, como New Lab, como Tata Consulting and Service que deciden instalarse en Uruguay. Entonces, cuanto más estas empresas de $1.000 millones, unicornios, pero también centros de innovación, centros de investigación, universidades, espacios de cowork aparecen, se genera una mayor densidad. Esa mayor densidad que hace, atrae talento, que atrae inversores ángeles, que atrae VCs, atrae ideas. Y eso es lo que hace que cada vez se mueva más rápido, porque tenemos más densidad. Claro. Además también ocurre de que lo comenzás a ver posible también. O sea, ya habiendo vos pasado por distintos emprendimientos, al ver cómo algunos llegan a estas alturas y otros quedan por el camino, o sea, lo ves posible, o sea, pensar quizás eso, por ahí por el 90, por el 2000, cuando arrancabas inclusive con Ingenio, pensar en unicornios, o sea, por lo menos unicornios de Uruguay, porque afuera, en el exterior, ya hay casos, pensar así es una locura. Y ahora tenemos, bueno, Pedido Ya, está también T-Local, que es el más nuevo, y... ¿Y cuál? Lauport, ahí va, exacto. Sí. Y de esos 3, o sea, 2 salen de acá. En realidad, los 3 están fundados por personas que estudiaron en la universidad. Mirá, eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque parte del mindset que nosotros le dejamos a los estudiantes es lo que se llama la actitud emprendedora ante la vida. Y acá insisto mucho, porque vos podés ser un emprendedor en tu casa con tus gurises cuando decidiste salir a pasear y está lloviendo. Entonces, ¿qué pasa? El que no tiene esa actitud emprendedora va a decir, oh, qué macana, está lloviendo, no puedo hacer nada. El que es emprendedor, ¿qué va a hacer? Y va a hacer un camping en el living de su casa. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el emprendedor entiende cuál es la necesidad. ¿Y la necesidad cuál es? El contacto que vos querías generar, esa experiencia única con tu familia. Claro. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El que es emprendedor es una actitud de vida, es una forma de vivir. Seas empleado, seas deportista, seas emprendedor cultural o empresario. Y eso para nosotros es clave. Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque los 3 unicornios yo siento que salieron de la universidad. Mirá. Algunos pasaron por el Centro de Innovación, que es el lugar donde estamos ahora. Por ejemplo, la gente de Pedido Ya hizo el ciclo completo. Estudiaron acá, participaron en un taller de creatividad donde se les ocurrió la idea, los apoyamos, les ayudamos a conseguir los primeros $5.000 y el resto es historia, crecieron. Mirá. Pero en el caso de Nauport, por ejemplo, de Maxi pasó por acá, se formó, salvó su tesis con 100 para recibirse de ingeniero, incubó su proyecto acá y ese proyecto fue un verdadero fracaso. Pero es un fracaso que lo condujo a irse a Estados Unidos, ahí consiguió su co-founder y terminó armando un unicornio. Entonces, ¿qué es pasar por un lado o pasar por otro? O sea, pasar por acá implica que él desarrolló las habilidades y las competencias necesarias. ¿Para qué? Para poder seguir adelante, totalmente. En este caso, llegar a un unicornio. Por eso yo digo que los 3 unicornios, en definitiva, salieron de la universidad. Me encanta esa manera de verlo. Y ahora, bueno, estando dentro de este tema, ¿cuántos dirías proyectos pasan acá por el CIE? O sea, ¿cuántos proyectos inician, se presentan y cuántos de verdad al final terminan volviéndose una empresa y que comienzan a crecer? No te digo llegar al nivel de unicornio, porque por eso además tienen ese nombre tan particular, pero ¿cuántos proyectos inician y cuántos terminan
consolidándose. Si tenés ese tengo el dato. dato, pero lo más importante es que todos los que pasan por acá ganan. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la premisa? Esto es un gimnasio. Okay. Es un lugar donde vos venís a entrenar. Entonces, desde el primer momento que entras, ya respirás un aire, una energía diferente. Eso te cambia. Te cambia por dentro y te deja una marca. Sí. Incluso aquellos que fracasan y abandonan, también ganan y crecen un montón. Entonces, hoy por hoy, por acá, pasan 300 aproximadamente solicitudes de ingreso al año. 300. Somos el ecosistema más dinámico del Uruguay por lejos. De esas 300 se van quedando por el camino o van alcanzando ciertos logros, todos esos, pero gradualmente hay algunos que deciden llegar más lejos y siguen más lejos. Y algunos llegan al unicornio, pero la gran mayoría van alcanzando un punto donde dicen esto no es para mí, o donde dicen de repente encontré algo que me parece más interesante, o empiezo un nuevo proyecto, que eso también se da un montón. Entonces, de esos 300 llegan a la etapa de validación de idea de negocio los 60. Esas 60 que llegan, ¿tá?, permiten de que consigan el capital semilla para poder arrancar. Nosotros no presentamos un proyecto, un inversor ángel o a un capital semilla si no validó. ¿Qué significa validar? Que fue capaz de probar de que el mínimo producto viable que desarrollaron es factible, que al mismo tiempo probar de que hay un mercado, probar que legalmente se puede hacer y probar que efectivamente el impacto que va a tener va a ser positivo. Entonces, si vos lográs esas cosas, estás en un punto único para poder avanzar a la siguiente etapa, que es una ronda seed que te permita financiar, contar con el capital de trabajo para que tu empresa comience. Entonces, de esas 60, normalmente las que terminan sobreviviendo al tercer año, facturando, creando la empresa, son aproximadamente unas 20. ¿Ah? Esas 20 empresas que sobreviven, si nosotros seguimos, las que logran levantar una ronda VC y se internacionalizan y crecen, ya bajan a unas 3 a 5 dependiendo del año. Bien. Entonces podemos decir que entran 300 y tenemos 3 que generan al menos más de 15 puestos de trabajo por 5 años. A los 5 años están generando al menos 15 puestos de trabajo cada uno. Qué nivel, qué nivel. Y esto te lo pregunto también, o sea, con toda la experiencia, con toda la gente, las historias que vas conociendo, porque también los negocios se crean para ayudar a las personas, creo que en esto podemos estar de acuerdo, para poder servir a los demás, y que sin embargo, dependiendo, sin importar en realidad en el área en la que estés, los negocios se tratan de personas, ¿bien? ¿Cuál dirías vos que es ese, si queremos hablar bonito, ese factor de predictibilidad que cuando ves a la gente presentando los proyectos, los comenzás a conocer y decís, estos pibes la van a romper, ya sea desde con el proyecto que presentan de entrada, o ya sea como vos decís, que en algún momento se dan cuenta de que este no es el proyecto, que quiero ir por otro lado, que eso también está bien, porque bueno, habiendo visto, como vos decías, a Maxi de Nowport, habiendo visto a la gente de Pedido Ya y a los chicos también de Local, o sea, todos esos pasaron por ahí, y bueno, y tantos otros que es muy bueno que lleguen a generar puestos de trabajo. ¿Cuál dirías vos que es ese factor que cuando los conocés decís, estos pibes la van a romper, sea lo que sea que hagan, sean con este proyecto que me está llegando ahora, o sea con algo en su vida que vos decís, esto es lo más importante? A ver, son una multiplicidad de factores, no hay un solo factor, bien. Pero creo que el factor más importante es el equipo. O sea, el equipo. Normalmente, cuando nosotros vamos a un curso de emprendimiento o vemos video, se habla mucho del pivot. Entonces se habla, tenés que pivotear tu modelo de negocio, tenés que pivotear tu idea, tu MVP. Yo creo que lo más importante es pivotear el equipo hasta tener un equipo que sea un equipo en el sentido de que se complementen, tengan un propósito en conjunto y tengan la resiliencia para poder avanzar a pesar de los obstáculos. Entonces, si tuviera que decir un factor clave, para mí lo más importante es que el equipo de fundadores sea un equipo todoterreno, un equipo que tiene esa fuerza para proyectarse, para planificar a dónde quiere estar
y a pesar de todo lo que pase, llegar a donde quieren llegar. En segundo lugar, tiene que ver con la necesidad o oportunidad que ellos quieren resolver. ¿Qué pasa? Muchas veces yo veo de que tenés un equipo excelente, pero están pensando en chiquito. Están pensando en un problema que no escala, que no tiene mercado. Entonces, cuando yo veo la combinación del equipo y el problema o el desafío que se plantean, es ahí cuando digo, acá puede haber algo interesante. ¿No? Pasa mucho, gente que viene con un problema gigante, quiero erradicar el hambre del mundo, quiero de alguna manera llegar a instalar una base en Marte, pero mirás el equipo y no tenés nadie que sepa ni de física, ni sepa de cohetes, ni sepa de nada. Entonces te das cuenta de que delirantes está lleno. ¿No? Entonces, el equipo que es delirante en el sentido de decir sueña con algo atrevido, entonces es capaz de tener una utopía, pero que al mismo tiempo tiene conocimiento y tiene las capacidades y sobre todo tiene la resiliencia para pasar por arriba y avanzar a pesar de los no que van a tener, ese es el que tiene fuerza para llegar. Wow, genial, me encanta. Y ahora vos mencionabas del equipo de fundadores. Hoy también, ya sea por la tecnología, ya sea por lo que sea, cada vez se da más de negocios que por lo menos arrancan con uno que tiene la visión de lo que quiere hacer y bueno, si es lo suficientemente loco, audaz y además también congruente, no es quiero erradicar, por ejemplo, el hambre del mundo, pero no ves, o sea, que queda solo en la idea, no lo ves haciendo nada. Para todos estos que arrancan solos, ¿cuál dirías también como que es esa cualidad que por lo menos tienen que sí o sí desarrollar para que su negocio pase de una idea y se concrete y que de verdad la rompa? A ver, vinculándolo con la pregunta anterior, hay algo que me parece clave que es la capacidad nuevamente de convertirte en una supernova a escala de emprendedor. ¿Qué significa esto? Yo hablé de cómo el ecosistema era una supernova que atraía, ¿no?, las personas, las empresas, todo. El emprendedor, a través de su carisma, también se convierte en una supernova. Un caso alucinante que yo tengo acá es el caso de Viatic. Viatic, Renzo, tiene 19 años y cuando me golpeó la puerta quería solucionar el problema de la huella de carbono. Quería solucionar el problema de por qué la mayoría de la gente anda sola en auto contaminando cuando podríamos bajar el impacto simplemente llenando los otros lugares que están libres en el auto. Cuando vino a hablar conmigo me dice, no sé programar, pero quiero hacer esto. No sé programar, pero quiero hacer una aplicación para hacer carpooling. Es una locura. Entonces cuando vos te encontrás con alguien, 19 años, te golpea la puerta, quiere tener un impacto, no sabe programar, pasa la magia. ¿Por qué pasa la magia? Porque cuando él empezó a venir acá, donde es un club de gente parecida a él, inmediatamente esa fuerza de atracción hace de que los otros se empiecen a acercar. Y ahí lo junto con la pregunta anterior. La habilidad del emprendedor es saber a quién estás atrayendo y a quién le decís que no. Así como decís que sí, tenés que aprender a decir que no. Bien. Cuando vos decís que sí a la persona adecuada, conseguís, como consiguió él, un CTO, un Gonchi, que está pegado a la par con él, que cree el proyecto, ya son dos, ya no es uno. Y cuando vos vas a un meetup, y en el meetup sos capaz de pararte sobre una mesa si es necesario y decir, mi idea es esta, y quiero cambiar el mundo o impactar el mundo de tal manera, y transmitís energía y seguridad, aparece un segundo Renzo, que viene y le dice, yo sé cómo comunicar historias para que esto pase. Y ahí ya son tres. ¿Ah? Y van a necesitar 4, 5, 10, pero siempre es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Están los que dicen, me voy para tal lado y cualquiera se puede subir. Y probablemente termine siendo un fracaso, porque si vos sumás gente y es cualquiera, vas sumando peso en una mochila. Claro. Y muchas veces esa gente te hace ir más lento y no llegar a ningún lado. Ahora, si vos realmente atraes gente con talento y pivoteás, porque muchas veces te vas a equivocar y vas a reclutar gente de manera equivocada. Tenés que ser capaz de mirarlo a los ojos y decirle, me equivoqué. Me equivoqué, vos no servís, vos nos vamos a tomar una cerveza, lo que quieras, está buenísimo, pero vos no servís para este proyecto. Y eso es parte de lo que yo hablaba del pivot más importante que hay que saber hacer. Entonces, cuando vos vas consolidando un equipo que consolida hitos y que de alguna manera hoy, utilizando las metodologías ágiles, es capaz de generar indicadores de avance, porque ese es el otro gran problema del Uruguay.
no medimos absolutamente nada. Entonces los emprendedores, ¿qué te dicen? Te dicen, ¿cómo te va? Me va muy bien. Mira, ¿y cuántos clientes tenés? Y muchos. ¿Cuáles son tus KPI? Exacto. No saben lo que es KPI. No saben cuál es el costo de adquisición, no saben cuál es el lifetime value, no saben cuál es el burning rate. Y no es por hablar en inglés, o sea, es el hecho de entender los elementos básicos que condicionan tu negocio y que de alguna manera lo hacen exitoso. Entonces, cuando vos tenés esto que es de alguna manera científicamente orientarte a experimentos, ser capaz de medir y vos ves así el avance de tu proyecto, es así cuando, contestando un poco tu pregunta, con un equipo sólido y un roadmap decidido, vos medís el avance y ajustás todo lo que sea necesario, pero no estás todo el tiempo pivoteando. De repente haces 2, 3 pivots y los haces basados en números, porque ese es el otro tema que yo veo. Pivotean, pero pivotean para ningún lado. Entonces no es pivotear mucho, no es no pivotear, es pivotear lo justo en función de los números para poder llegar a donde vos querés llegar. Clarísimo. Y ahora, para ir encarando el cierre, me encantaría que nos pudieses dejar ya sea una reflexión, una frase o algo que deberíamos de tener en cuenta justamente para tener el éxito que buscamos en los negocios y, si querés, en la vida. Y al menos yo suelo definir el éxito de la siguiente forma, que es que puedas vivir tu vida bajo tus propios términos, sea lo que eso que sea signifique para vos, y cada uno tendrá diferentes perspectivas para su negocio, a nivel personal, a nivel de relaciones. Y por eso me encantaría que cerremos con un mensaje tuyo hacia todos esos ya empresarios, ya emprendedores, para aquellos que están quizás pensando en emprender porque sienten ese llamado a querer servir a otras personas. ¿Qué mensaje les dejarías, qué reflexión les dejarías como para cerrar esta brutal entrevista? Muchas gracias. A ver, lo primero, que estamos en un momento único. Nunca la civilización tuvo una oportunidad como la actual para emprender desde el sur hacia el mundo. Eso es lo primero. ¿Por qué motivo digo esto? Porque hoy, a través de las carreteras de la información y las telecomunicaciones, tú podés disponer de toda la potencia del mundo que necesites en tus manos, contratada como un servicio. Tú podés conseguir al mismo tiempo un equipo de founders que no se limiten al Uruguay. Tú puedes tener el mejor CTO que trabaje de repente desde Tanzania y tener al de marketing, al de growth hacking que trabaja en Miami. Entonces, estamos en un momento en el cual las fronteras desaparecieron. Imagine not the people, sharing not the world, ¿no? De alguna manera, estamos en un mundo en el cual se cayeron hoy por hoy los países, se cayeron las fronteras, y creo que es único en este momento para hacer eso. Claramente, eso implica primero que el cambio empiece por vos. El cambio tiene que empezar por una construcción interna. Es decir, si vos no sabés lo que querés y no lo estás buscando, posiblemente no lo encuentres. Entonces, lo primero es justamente, ¿qué es lo que a vos te mueve? ¿Qué es lo que querés hacer? Y eso que querés hacer, intentalo. Intentalo, ¿cómo? Primero, creyéndotelo. Si ni vos lo creés, nadie lo va a hacer por vos. Segundo, comunicándolo, y a partir de ahí, conviértanse en esa supernova. En esa supernova que irradia energía para atraer talento. Y si lográs eso, yo te puedo asegurar que no hay limitaciones. Yo te puedo asegurar que con lo que vos tenés vas a seguir adelante y vas a conseguir esa meta, porque vas a estar atrayendo toda la energía, vas a estar atrayendo el talento que necesitas, y sobre todo vas a estar solucionando un problema real que impacte en la sociedad, impacte en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, tremenda esa reflexión final, y de verdad muy agradecido por esta oportunidad, por esta charla. Gustazo.